tratamiento de aguas residuales y purificación de biogás. Entonces, un ejemplo, pues es más o menos lo que tiene que llevar, ¿no? O sea, no tiene que conocer como que el tema exactamente, varias cosas. Pues tienen que darme una pequeña introducción, ¿no? Porque es importante el tema que están abordando, en este caso lo que quieran producir o el sistema que quieran evaluar. En este caso el tema es importante porque hablamos de biogás, que es un combustible que se produce naturalmente en frutas de tratamiento de aguas residuales. Se produce hidrógeno y también biogás. El biogás es metano. Saben que hay microorganismos que producen metano, las metanogénicas. Entonces, en el sistema de tratamiento de aguas, estos microorganismos están presentes y producen el biogás. Se puede recuperar y utilizarse, pero hay un problema, que lo que se produce es metano, que es lo que necesitamos, entre un 40 y 75%, pero también produce dióxido de carbono en el proceso, entre 25 y 50%, y otros compuestos. Entonces, tenemos un biogás con metano y CO2 que podemos ocuparlo directamente así, pero aparte de que estamos quemándolo, también liberamos CO2 al ambiente. Entonces eso no es muy ecológico. Aparte de que es menos eficiente. Si tengo un metro cúbico de biogás, solamente un porcentaje va a ser metano que pueda quemarse. Entonces lo que se busca es purificar ese gas y obtener solamente biometano, el metano puro sin CO2, o lo más puro que se pueda. El biometano es el biogás el que está en las tuberías de gas natural. Si ustedes tienen tubería, sistema de gas natural, ustedes usan metano. Los que no, pues usamos propano o mezcla de propano con butano. Entonces, esto es por un sistema microbial de bacteria. Tenemos un consorcio realmente que, aparte de eso, tiene muchos microorganismos, pero principalmente son algas y bacterias. Entonces viven en un consorcio, como ya hemos dicho también, viven juntos, ¿no? No podemos separarlos porque dependen uno de otro. Las microalgas ya saben que producen oxígeno, las bacterias producen CO2, entonces lo que uno produce, el otro lo consume. Se necesitan unas a otras, y aparte también consumen otros compuestos como nitratos, sulfatos, que también son contaminantes. Entonces, en plantas de tratamiento de aguas residuales tenemos estos consorcios microbianos que, por un lado, remueven los contaminantes, principalmente la falta de carbono, que se maneja como DQO, demanda química de oxígeno, y los fuentes de nitrógeno, que saben que las fuentes de amonio y otros nitritos son contaminantes. Entonces, remueven esos contaminantes y aparte se ocupan estos mismos consorcios para la purificación del biogás. En la columna de la derecha tenemos la columna de purificación, donde abajo inyectamos el gas, la mezcla de metano con CO2, ahí se solubiliza el CO2, pasa a fase líquida y las microalgas lo consumen el CO2 y producen oxígeno que van a ocupar las bacterias. Entonces entra el CO2 del biogás, la mezcla de metano con CO2, y a la salida tenemos solamente biometano, lo es lo que buscamos. Hay parámetros de diseño que dependen del tipo de residencia hidráulico y tamaño de partícula, que no me enteré, pero bueno, cinéticamente pasa eso, ¿no? Lo que consumen las microalgas y el CO2 y el metano lo dejan así en fase gaseosa, y a la salida recuperamos solamente el metano. Entonces, para modelos cinéticos necesitamos evaluar todos o la mayoría de microorganismos que intervienen en este proceso, no necesariamente todos, solamente los más importantes. Estos sistemas son muy dinámicos, se van moviendo con el tiempo, no, lo que empieza al inicio, bacterias y algas, no es lo mismo que cuando termina. Se pueden expresar otros microorganismos en el paso del proceso. Y solamente hay que evaluar los microorganismos más importantes que están presentes en el proceso que estoy
hay que considerar también eso. No todo el tiempo va a haber fase luminosa donde va a haber fotosíntesis. Tiene que haber una fase oscura donde también se comporten como heterótrofas, consuman materia orgánica. Sí, entonces en este caso estoy considerando también bacterias nitrificantes, las microalgas y otro efecto del CO2 que eso no vamos a meter con eso. Entonces hay que definir bien qué estamos considerando para el modelo, ¿no? Les digo, el sistema es muy complejo, muy heterogéneo, pero solamente evalúo lo que me interesa, lo que va a afectar mi proceso. Entonces yo me puse como objetivo de desarrollar un modelo científico que describe el proceso de purificación de biogás, que también se puede ocupar para tratamiento de aguas residuales. Entonces aquí hay un diagrama de proceso. Tenemos un reactor donde tenemos el consorcio microalga-bacteria con bacterias nitrificantes y desnitrificantes. Tenemos dos fases, una fase luminosa donde yo tengo en radio de luz para que las algas tengan actividad fotosintética, toman el CO2 y se produzcan oxígeno. Y una fase oscura donde dejo de irradiar luz y entonces las algas se comportan como heterótrofas y consumen materia orgánica. Aquí no hay oxígeno. Lo único que estoy inyectando es el biogás, que tiene metano y CO2. Entonces el oxígeno depende solamente de la producción que tengan las microalgas. Si hablamos de biomasa, debo saber cuánta biomasa estoy inoculando, cuánta materia orgánica tengo, cuánta fuente de carbono tengo, el pH, en este caso estoy midiendo oxígeno también. Les digo, la fuente de carbono en forma de demanda química de oxígeno, el amonio y los nitritos, es lo que yo voy a medir. Condiciones son las que ustedes tienen que buscar, las que trabajen su proceso. Este es un reactor SBR, entonces bueno, tenemos un cierto tipo de retención, no es un reactor en continuo porque estamos añadiendo siempre el biogás. Pero la fase líquida se comporta como lote porque no estamos trabajando, bueno, no hay un flujo como tal de líquido. Entonces, tenemos dos fases ahí. Perdón. Entonces, ustedes les definen las condiciones iniciales de todo, ¿no? Aquí son muchos microorganismos, ustedes solo tienen una reacción o un crecimiento de algún microorganismo. Para el modelo se siguió la cinética de Monod. Son reacciones individuales para cada microorganismo que está presente en el consorcio. En este caso, bacterias heterótrofas, nitrificantes y desnitrificantes. Esta es una ecuación de Monod, pero depende de más de un sustrato. Normalmente, como vamos a ver, es que Monod es como el de Michaelis, depende de un sustrato, tenemos una constante de afinidad y una velocidad máxima, que en este caso va a ser la tasa de crecimiento máximo, la mu. Entonces, esas ecuaciones, como ya las hemos visto, solo definen el crecimiento. Si vemos cómo queda la velocidad de reacción, va a quedar en función de qué tanto va a crecer el microorganismo respecto al tiempo. Nada más. Entonces, esas ecuaciones solamente me dicen cuánto voy a tener de biomasa en el tiempo dentro de esto. Aquí tiene ecuaciones para la microalga. Tiene otros términos también de división que no vamos a ver. Entonces, mis ecuaciones iniciales solamente definen el crecimiento de microorganismos. Solo dicen cuánta biomasa va a haber. Entonces, si yo quiero saber cuánta biomasa hay, la derivada de la concentración de biomasa respecto al tiempo, solo voy a sumar todas las velocidades de reacción. Son velocidades de crecimiento de biomasa.
Como yo solo puedo medir, como es un consorcio, solo puedo saber cuánta biomasa hay total, no sé cuánto hay individualmente. Entonces, la suma de todas el crecimiento va a ser la biomasa total que haya en el tiempo que yo defina. Entonces, esta ecuación sale directa, pero si yo quiero evaluar cuánto tengo de fuente de carbono, fuente de nitrógeno, oxígeno, y los demás compuestos, tengo que usar rendimientos. Relacionar mi crecimiento de biomasa respecto a la producción o consumo de lo que yo quiera. Entonces aquí yo digo, mi R1 que era mi bacteria heterótrofa, multiplico por el rendimiento, que dice, por cada gramo de biomasa de bacteria, ¿cuánto va a consumir el individuo? Ese es un rendimiento. Y ese es fijo. Eso debe estar en literatura. Y nos dicen cuál es el rendimiento de consumo, producción de lo que ustedes busquen, por tal microorganismo. Y así ya me queda. Si está mi R era mi biomasa respecto al tiempo, se lo multiplico por el rendimiento, se elimina el término de la biomasa y me queda aquí respecto, por ejemplo, a la de por respecto al tiempo. Ya no tengo crecimiento de biomasa, ya tengo consumo de fuentes de carbono. Aquí, por ejemplo, para el oxígeno, tenemos dos partes: una que es las algas, que son las que lo van a producir, que es esta, y todas las bacterias, que son las que lo consumen. Entonces tenemos un término positivo y un término negativo. El que lo va a producir, el que lo va a consumir. Y bueno, un término de transporte interfacial, que no me meto con eso. Dice para cada uno, ¿no? Si hay bacterias que produzcan una y otras que los consuman, tenemos que ver eso, ¿no? Una que sea positiva y otra que sea negativa, dependiendo de qué va a hacer, si está produciendo o está consumiendo. Tengo una ecuación, resuelvo, son derivadas sencillas. Con método como el Runge-Kutta puedo resolver las ecuaciones y simular qué pasa, ¿no? Estos procesos son largos, tardan días, o semanas, o meses. Son reactores en continuo, tenemos recambio de líquido, por ejemplo, fuente de carbono, fuente de nitrógeno. Entonces, también podemos perder biomasa en los recambios. Tenemos aquí la simulación. Las líneas continuas son las de la simulación. Las rojas son los datos experimentales, pero bueno, lo que me importa es lo que estoy simulando. Pues tenemos líneas continuas, ¿no? Si experimentalmente solo puede medir una vez al día, por ejemplo, la biomasa, lo puedo simular y saber todo el tiempo cómo se está comportando. Y eso me conviene. No me conviene nada más evaluar en el punto en el que tengo un dato experimental para comparar. Está bien en ese punto para ver cómo se comporta el modelo, pero mejor tener más información, ¿no? Ver qué va a pasar en todo el tiempo con la biomasa, por ejemplo. Y así yo sé que en un día va creciendo, llega el recambio, pierdo biomasa y otra vez empiezo a volver a crecer. Y así con el día empiezo a ganar biomasa. Llega un punto en que algo pasó y empiezo a perder biomasa. Y se ve también experimentalmente. Pero tengo datos simulados de todo el proceso. Lo que yo buscaría es que mis datos simulados concuerden perfectamente con lo que tenemos experimentalmente, ¿no? Estos datos de acá arriba, por ejemplo, no se empalman. Entonces ahí no está cercano, pero no está realmente tocando el punto. Lo ideal sería que mi dato simulado describiera perfectamente lo que tenemos experimentalmente. Pero bueno, no siempre pasa eso. Igual aquí con la fuente de carbono. Son recambios, lo va consumiendo, pero yo voy agregando el cultivo fresco. Entonces, por eso crece. Luego pasa el día, lo consume y agrego otra vez medio cultivo. Pero eso sube y baja. Igual tengo un punto al día nada más, pero yo puedo simular qué pasa todo el día, cómo se va consumiendo y cómo otra vez regreso, otra vez a tener un poco más de fuente de carbono. Y así, mi límite es el tiempo en el que yo la evalué, ¿no? Si mi proceso duró 30 días, 35 días, pues hasta ahí seguro. Es con lo que yo puedo comparar experimentalmente. Ahora, si mis datos, por ejemplo, aquí no se ajustaron bien, lo que debo hacer es estimar mis parámetros. Algo está fallando, algo no estoy considerando bien, alguna constante, una MU o una KS. Ahora voy a ir modificando, pues voy a ir estimando los valores para que me ajusten mi modelo. Ustedes no lo van a hacer, solo van a simular, pero lo que quiero es que ustedes pueden también, ¿no?
¿Qué pasa si yo le subo a la MUMAX, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí le subo a la tasa de consumo perdón, a la velocidad de crecimiento de mi bacteria heterótrofa, si hago que crezca más rápido, va a hacer que consuma de cubo más rápido. Entonces los datos van a caer más rápido. Se acabaría la DQO en menos días, porque crece más rápido y consume más. Si yo hago que mi tasa de crecimiento de la bacteria heterótrofa sea muchísimo más baja, entonces no va a crecer y no va a consumir la fuente de carbono. Los nitratos quedarían más arriba. Si yo hago que mi alga no crezca tanto y no crezca poco, no va a producir oxígeno. Si no produce oxígeno, no va a haber oxígeno disponible para mi bacteria heterótrofa y tampoco va a consumir mi fuente de carbono. Entonces, está ligado, todo está ligado. Obviamente ustedes solo tienen que simular una reacción y jugar con la KM o la velocidad máxima. Pero ustedes digan, ¿no? Si yo subo la velocidad, ¿en cuánto tiempo va a tardar en consumir ese sustrato? Va a ser mucho más rápido. ¿Qué tanto tengo que moverla para que se consuma o se vea un efecto muy grande? Si lo muevo, si mi velocidad máxima, como la propusieron las chicas, era de 1.5 y le muevo 1.4, ¿va a afectar mucho o casi no se ve el efecto? Si le muevo a 0.5, ¿qué va a pasar? Si le subo 100 veces, bueno, 10 veces, ¿qué pasaría? Ustedes no tienen datos experimentales para poder comparar o saber qué también está describiendo el proceso, pero pueden jugar con los parámetros, que es lo que yo les pido. Para este caso, por ejemplo, sí tiene que ver con el crecimiento, pero es otra ecuación que define qué tanta luz pasa a través del sistema. Aquí yo tenía un sensor que me medía todo el tiempo. Entonces tengo datos experimentales cada un poco de tiempo, segundos. Entonces así lo puedo comparar. Si para los demás datos solo tengo una vez al día con mediciones, aquí tengo puntos puntuales en todo el tiempo. Aquí puedo comparar mejor, ¿no? Tengo datos simulados y datos experimentales. Y aquí me sirve más poder tener más puntos. Si ya puedo comparar y saber que también mi modelo está describiendo un proceso. En este caso, pues, quedó muy bien el ajuste o se comporta muy cercano lo que predice mi modelo a lo que está pasando realmente. Estos son unos diagramas de Pareto donde podemos comparar los datos experimentales con simulados. Esto no se los voy a pedir. Bueno, entonces, ustedes nada más tienen que simular, y obviamente eso les da información, les digo, ¿no? No solo es resolver la ecuación y decir, no, pues me dio esto y ya. Tienen que saber qué está pasando. Si eso fue muy rápido, tardó mucho. Dice la literatura, ¿no? Si ustedes tomaron un valor de una constante, no sé, una velocidad de 1, pero buscan también en literatura y van a ver que otros dicen que es de 5, por ejemplo, ¿no? Y bueno, estos dos resultados, estos dos trabajos donde reportan valores diferentes, lo voy a simularlos, ¿no? ¿Qué pasa cuando pongo 1 de velocidad máxima y qué pasa cuando pongo 5? Obviamente va a ser más rápido la de 5, pero ¿qué tan alejado está, no? ¿Es mucha diferencia? A lo mejor fue un error experimental, algún beneficio diferente. Si alguien reporta de 1 y otro buscan otro dice que es de 100, pues hay algo raro, ¿no? Igual simúlenlo, digan. ¿Qué pasa si es 100 veces más grande de lo que yo había reportado? Obviamente puede quedar algo que se consuma muy rápido en sustrato, por ejemplo, demasiado rápido, que es imposible tal vez. Obviamente van a llegar a puntos en los que, o valores que ya no tienen sentido. Pueden poner matemáticamente lo que quieran, el valor que a ustedes se les ocurra, pero físicamente no necesariamente tiene sentido lo que estén poniendo. Lo pueden ver experimentalmente. Ustedes, si tienen su modelo fijo o un rango en el que han visto reportado, pues no vale. Hasta un valor sin sentido, digamos, voy a poner 1000 veces más o menos, a ver qué pasa. Obviamente eso es imposible, pero los va a resolver, ¿no? Y matemáticamente les va a dar un valor. Ustedes pueden decir, bueno, obviamente esto fue demasiado rápido, se subió 1000 veces más de velocidad, esto no pasa, ¿no? Entonces el rango que yo vi es, no sé, entre 1 y 10, por ejemplo, ¿no?
lo que han reportado. Entonces, bajo este rango en el que he reportado, los cambian, entonces algo está mal, ¿no? Porque no pueden reportar valores tan alejados y que según ellos estén bien, ¿no? Si es la misma enzima, si es la misma presión, si es la misma concentración, por ejemplo, ¿no? También revisen eso, ¿no? Los ramos de que trabajen. No pueden meterle un sustrato inicial de 50 gramos por litro si tal vez tenga ignición, ¿no? Solo pueden trabajar a 10 o a 1 gramo por litro. Revisen su reacción y su crecimiento microbiano. También ya saben que hay, si se agrega mucha fuente de carbono, también hay ignición, la regresión catabólica. Tienen también que considerarlo. Entonces evalúen bien su proceso, chicos. O sea, las condiciones que están reportadas, ustedes tienen que decírmelas, lo que han visto que está reportado el rango en el que trabajen. También temperatura, no trabajamos temperatura, no la estamos evaluando, pero obviamente tenemos que trabajar a condiciones ideales. No podemos poner una temperatura más baja o más alta de la que puede trabajar el microorganismo o la enzima, porque los valores de las constantes no van a ser los reales, ya lo habíamos platicado. ¿Qué pasa si lo subí, no sé, 10 o 100 veces más? ¿En qué rango se trabaja realmente para esa reacción o ese crecimiento de microorganismos? Tienen que sentirme y concluirme. Algo, chicos. Todo es simulado, ya lo sé, pero tienen que saber qué información está dando esa simulación. ¿Qué les sirve? ¿Qué pueden usar? ¿Duda, chicos?